Continuamos con la configuración de un RAID. Si recordáis en el vídeo pasado, ¿qué es lo que hicimos? Creamos el pendrive, lo pinchamos en un ordenador, lo arrancamos, creamos ya el almacenamiento. Ya expliqué que hay diferentes tipos de almacenamiento en función de la velocidad del almacenamiento o de los discos. ¿Y qué es lo que nos queda por ver? Nos queda crear usuarios. Es muy importante tener varios usuarios porque de momento solo tenemos el usuario root. Vamos a crear carpetas compartidas, aquí se llama de otra manera, ahora lo vamos a ver, se llaman shares. Y luego lo principal de todo, que es dotarlo de servicios, porque todo esto sin servicios no vale para nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a meter unas cuantas aplicaciones para que veáis cómo se configuran. Vamos a ver los tipos de aplicaciones que hay, porque hay diferentes tipos de aplicación, ahora lo vamos a ver. Y básicamente ya con esto tendremos una primera configuración que será bastante funcional, que ya podremos hacer muchísimas cosas. Evidentemente este sistema operativo es muchísimo más potente y se pueden hacer más cosas, pero bueno, eso lo dejaremos ya para más adelante, para más vídeos. Así que venga, vamos a empezar por el principio. Vamos a ver en primer lugar cómo se crean los usuarios y después vamos a ver qué son los shares. Antes de empezar con la instalación y la configuración, quiero darle las gracias a GVGMall por patrocinar este canal. Ya sabéis que GVGMall es una tienda especializada en licencias de Windows y de Office. Ya sabéis que yo siempre recomiendo no piratear nada, tener todo legal. Y como vamos a ver luego, se puede instalar de una manera muy rápida y muy sencilla máquinas virtuales. Seguro que muchos de vosotros vais a meter máquinas virtuales con un Windows y os recomiendo que vaya con su licencia porque por el precio que tiene no vale la pena jugársela. Así que venga, vamos a verlo. Aquí estamos en la web de GVGMall y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office. Y luego la compra evidentemente es muy sencillo. Basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20 euros, pero tenemos un código de descuento. En las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros, es decir, un descuento del 25%. Y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago. Y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro. Vamos a ajustes y nos dice que no está activado. Hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto. La metemos y le damos a siguiente. Está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto y ahora le damos a activar. Y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. Nos queda en primer lugar crear los usuarios porque tenemos un usuario que es el usuario root. Evidentemente con ese usuario podemos trabajar, no tenemos por qué crear ningún usuario más, pero bueno, es importante tener varios usuarios, sobre todo cuando queramos acceder al servidor de archivos, queramos acceder a cualquier carpeta compartida del servidor, no hacerlo con el usuario root. Aquí en usuarios tengo el usuario root, que es el usuario que siempre está, es el usuario por defecto, pero puedo crear más usuarios. ¿Estos usuarios para qué me van a valer? Para, como vamos a ver luego, cuando creemos las carpetas compartidas, para poder acceder a esas carpetas, para poder acceder a través de Samba, de FTP, a través de los sistemas que queramos. Entonces yo le digo añadir usuario, aquí elijo un nombre de usuario, algo muy importante es que sea siempre con minúsculas, aquí ponemos una contraseña y ahora le doy a añadir. Ya lo está añadiendo, le digo que ya está hecho y aquí está, ya tengo el usuario MacHosan, podría añadir todos los usuarios que quisiera. De momento no podemos trabajar porque no tenemos carpetas compartidas. Aquí no se llaman carpetas compartidas, ahora lo vamos a ver. Se llaman shares, se llaman de otra manera, pero no deja de ser lo mismo que una carpeta compartida dentro de un servidor, por ejemplo, de QNAP o de Synology o de cualquier otra marca. Es básicamente lo mismo, es un directorio raíz. Vamos a ver cómo se configuran, hay unos que están por defecto, vamos a crear unos nuevos y vais a ver que es todo muy sencillo. Y ahora nos venimos a shares. Y aquí tenemos ya creadas unos directorios o unas carpetas compartidas. Estas son las que ya ha creado que necesita el propio sistema y vamos a verlas. Evidentemente las podemos modificar, las podemos cambiar y luego crearemos nuestros propios shares o nuestras propias carpetas compartidas. En primer lugar, appdata. Como podemos ver aquí en el comentario, son las aplicaciones del sistema. Es algo muy importante que estén en un disco que sea rápido porque es básicamente las aplicaciones que vamos a correr. Si lo marcamos, aquí nos da todos los datos y vamos a ver cómo está configurado y si hay algo que quisiéramos cambiar. En primer lugar nos dice que el almacenamiento primario para las carpetas y ficheros está en caché. Caché es el más rápido. Caché, si recordáis, es este de aquí. Se llama caché, pero realmente, vuelvo a repetir, no es una caché. Pero son los discos, o en este caso el almacenamiento NVMe, que es el más rápido. Por lo cual a mí me interesa que las carpetas del sistema sean muy rápidas. Por lo cual si me vuelvo a Share, appdata, veo que sí, que están bien elegido, que están en caché. Y luego como almacenamiento secundario sería el array. El array sería, volvemos para atrás para recordároslo,
El array serían estos discos de aquí, que serían estos SSDs más luego el mecánico. Y aquí tendríamos mover. ¿Qué es mover? Aquí te lo dice. Es para mover información de un almacenamiento a otro, es decir, para moverlo del array a la caché o de la caché al array. ¿Esto para qué vale? Muy sencillo. Esto vale para que nosotros podamos programar que por las noches o cada cierto tiempo que haya información que por el motivo que sea nos interesa que si está en la caché se guarde en el array, o al revés, información que esté en un array que por el motivo que sea nos interese que se guarde en la caché. Así que como vemos que está todo bien configurado, yo aquí de momento no toco nada. Vamos para atrás. Domains. Aquí, como su nombre indica, son las máquinas virtuales. Es donde se van a almacenar las máquinas virtuales. Al igual que antes, si yo me vengo aquí, vemos que está en la caché y a mí me interesa que las máquinas virtuales estén siempre en un almacenamiento muy rápido. ¿Para qué? Para que las máquinas virtuales arranquen rápido y se ejecuten de manera rápida. Por lo cual yo veo que está bien configurado. Imaginad que aquí por defecto el sistema me hubiera puesto la caché en array. Pues ¿qué es lo que haría? No, yo lo que quiero es que esté en la caché. Aquí no he configurado un almacenamiento secundario. Aquí en el almacenamiento secundario tengo el array y aquí le digo en todos los discos, o por ejemplo, como dentro del array tengo mecánicos y SSDs, por ejemplo le diría que lo quiero en el disco 1 y 2 y le diría a aplicar porque no lo quiero en el disco mecánico. Y aquí en mover exactamente lo mismo, podría configurarlo el mover como yo quisiera. Aquí las ISO es donde se guardan las ISO, evidentemente para las máquinas virtuales. Vamos a ver cómo están configuradas las ISO. Las ISO me las ha guardado en la caché, pero a mí no me interesa que estén en la caché. Yo a lo mejor las ISO las quiero en otro sitio, porque a lo mejor yo las quiero en el array. Pues bueno, las pongo en el array, pero dentro del array quiero que estén en un sitio que sea más rápido. Por ejemplo, el array quiero que esté, por ejemplo, en los SSD. Y le diría que hecho. Y luego sistema, que son los archivos propios del sistema, evidentemente también los quiero dentro de la caché. Por lo cual vemos que ya lo tenemos todo hecho. Ahora evidentemente que nos falta carpetas que sean para nosotros, para guardar nuestra información. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Le digo añadir share. Nombre. Imaginad que por ejemplo yo quiero descargar películas y tengo películas. Pues bueno, pondría por ejemplo multimedia. ¿Dónde las guardaría? En el array. ¿Por qué? Porque no las voy a guardar dentro de los NVMe. Ya por defecto me dice que en el array. Y quiero guardarlas en el mecánico porque no quiero guardar las películas dentro de, por ejemplo, los SSDs. Y ya está. Y le digo añadir share. Y ahora me aparece esto de aquí. ¿Qué es export? Export es si quiero que sea accesible, es decir, si quiero acceder a estas carpetas. Evidentemente sí que quiero acceder. ¿Por qué? Porque como es multimedia, seguramente querré acceder a lo mejor desde mi ordenador o desde un reproductor multimedia, desde cualquier sitio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le digo que sí. Y luego finalmente estaría esta parte de seguridad, public. ¿Qué quiere decir public? Que todo el mundo puede acceder. Quieras que no, se va a compartir a través, en este caso, por ejemplo, de Samba. Entonces yo no quiero que todo el mundo pueda acceder, quiero que accedan solo los usuarios que tienen acceso. Entonces yo lo marco como privado y le doy a aplicar. Y ahora una vez que le doy a aplicar, me dice ¿qué usuarios pueden acceder? Aquí me salen o me saldrían todos los usuarios que yo hubiera creado. Evidentemente root siempre va a tener acceso. Como solo he creado un usuario que se llama MacHosan, solo le puedo dar acceso a MacHosan. Si aquí yo hubiera creado 3 o 4 usuarios, me saldrían los 3 o 4 y tendría que decirle cada uno de ellos si quiero que tenga acceso o no. En este caso le digo que sí, que acceso de lectura y de escritura. Y le digo a aplicar. Y le digo que ya está hecho. Ya he creado una carpeta que se llama multimedia. Ahora voy a crear otra carpeta, por ejemplo, que se llame documentos. Y estos yo quiero que los lea rápidos, quiero que estén en el array, pero no quiero que estén en el disco mecánico, quiero que estén en los SSDs. Y le diría añadir share. Al igual que antes, sí que quiero tener acceso a ellos, quiero que sea de acceso privado, le doy a aplicar y le doy acceso de lectura y de escritura a MacHosan, a aplicar. Hecho. Y ya los tenemos. Vamos a verlo. Voy a acceder a través del explorador de archivos. Aquí está Naseros y aquí está documentos y multimedia. Las dos carpetas compartidas que he creado. Y si ahora yo me vengo a settings, aquí tengo las maneras de compartir estos ficheros. Tengo NFS, no lo tengo activado. En mi caso yo no suelo utilizar NFS, pero si quisiera activarlo, lo activaría desde aquí.
Samba, que sí que viene activada por defecto. Si yo quisiera activar el FTP, lo activaría desde aquí. Ya lo tenemos. Vale, pues ya lo tenemos creado y aquí lo podemos ver. Vemos que por Samba estamos compartiendo tanto documentos como multimedia. Y vemos el almacenamiento donde tenemos cada uno. Vemos que documentos lo tenemos en el array, que multimedia lo tenemos en el array y que luego appdata, domains y system está en la caché y aquí podemos ver el almacenamiento que tenemos libre en cada disco. Y ahora mirad, yo me vuelvo otra vez a main y ha terminado de realizar la paridad. Mirad, aquí está, ya ha terminado. Y como ya ha terminado de realizar la paridad, ¿qué nos aparece aquí? Nos aparece para chequear la paridad, nos dice que la paridad es válida, aquí nos aparece para chequearla y nos aparece también mover. En cualquier momento podemos hacerle check y chequear la paridad del disco de paridad y en cualquier momento también podríamos ejecutar mover. Pero claro, lo lógico es programarlo, aquí está, programación y programación. Así que venga, vamos a verlo, le damos. Aquí nos aparece la verificación de paridad desactivado por defecto y lo lógico es tenerlo activado. ¿Cada cuánto? Pues cada varias semanas o una vez al mes. Yo lo voy a poner una vez al mes, lo podéis poner cada 2, 3 semanas o un mes, no hace falta más, evidentemente no tiene que ser diario. Y aquí le decimos que el primer día del mes o el día que nosotros queramos y a la hora que nosotros queramos. Y evidentemente al hacer la comprobación de paridad va a disminuir la velocidad del disco, va a estar en uso y eso no nos interesa. ¿Cuándo nos interesa hacerlo? Por las noches, cuando no estamos utilizando el sistema. Por lo cual está por defecto puesto a las 12 de la noche. Yo como alguna noche me quedo hasta tarde le digo que a la 1 de la mañana. Y después esto de aquí, paridad acumulativa, ¿qué es lo que es? Esto es que, mirad, vamos otra vez para atrás. Y aquí podemos ver, le ha costado casi 8 horas, 7 horas 51 minutos. Tened en cuenta que está casi todos los discos vacíos, tampoco tengo muchos discos, ya veis que ni siquiera están ocupados todos los discos, por lo cual imaginad que tardará 15-20 horas. ¿Qué podemos hacer? Partir la comprobación para que no se meta en el horario de día cuando estamos utilizando el equipo. Vamos a verlo, volvemos otra vez donde estábamos antes, a la 1 de la mañana, y aquí le decimos que parte al trabajo, y cada cuántas horas, pues cada 8 horas, cada 7 horas, eso ya cada uno verá. Como yo me empieza a la 1 de la mañana, pues que termine a las 8 de la mañana. ¿Que necesita 14 horas? Pues tardará 2 días. ¿Que necesita más? 3 días. Lo que hará será, aquí a la 1 de la mañana empezará y a las 7 horas parará. Y al día siguiente continuará, al siguiente continuará, hasta que termine todo el trabajo de comprobación de paridad. Y después aquí está mover. Y mover exactamente lo mismo. Podemos configurarlo para que haga una copia del array al pool o del pool al array en función de cómo hayamos configurado mover, para que haga esa copia horariamente, diariamente, semanalmente. A mí me gusta ponerlo diariamente y lo mismo que lo haga por las noches. Que lo haga, por ejemplo, a la 1 de la mañana. Y aquí tenemos el trim. El trim ya sabéis que vale para los SSDs, para el almacenamiento SSD. Y sería exactamente igual. Le podemos hacer la comprobación diaria, horaria, si lo hacemos horaria cada cuánto tiempo, cada hora, cada 2 horas, cada 6 horas, así. Y le damos a aplicar. Y si quisiéramos hacer el trim ahora, lo haríamos desde aquí. Básicamente ya tenemos todo terminado y configurado, una configuración inicial, pero ¿qué nos falta? Las aplicaciones, el dotar de contenido a este sistema operativo. Ya es funcional, ya podemos trabajar sin ningún problema, pero claro, vamos a meterle aplicaciones. Vamos a ver que tenemos 3 tipos de aplicaciones, una que serían los contenedores o Docker, que sería lo que básicamente nosotros llamamos aplicaciones, después tendríamos los plugins y luego finalmente tendríamos los drivers. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Muy sencillo. En primer lugar tendríamos las aplicaciones o Docker, que serían aplicaciones como tal. Ahora cuando lo veáis lo vais a entender muy bien. Luego estarían los plugins, que los plugins lo que hacen es darle funcionalidad al sistema operativo, ampliamos las características o la funcionalidad del sistema operativo. Y finalmente estarían los drivers. ¿Qué son los drivers? Como su nombre indica, son drivers. Es decir, cuando nosotros tenemos un hardware, tenemos que darle unos drivers para que eso funcione exactamente igual que en cualquier otro sistema operativo. Y es lo que vamos a hacer, darle un driver para que funcione una tarjeta gráfica o para que funcione cualquier elemento del hardware que tengamos dentro de nuestro sistema. Así que venga, vamos a verlo. Ahora lo que nos queda es crear aplicaciones o instalar aplicaciones y servicios, para lo cual nos venimos a aplicaciones y nos dice que tenemos que instalar la aplicación de la comunidad. Vale, pues le damos a instalar. Ya está hecho. Nos dice que estas aplicaciones están hechas por terceros, que no están hechas por Unraid y que evidentemente que nosotros corremos con la responsabilidad de poder instalar estas aplicaciones. Le decimos que sí. Y aquí está, aquí tengo todas las aplicaciones, vemos que tenemos muchísimas aplicaciones, aquí están por secciones, inteligencia artificial, backup, la nube, downloaders, drivers para juegos,
plugins, productividad, seguridad. Bueno, vemos que tenemos muchísimas. Si yo le diera, por ejemplo, a backup, aquí tendría todas las aplicaciones de backup. Vemos que van de la 1 a la 24, de 94 páginas. Aquí vemos que tengo muchísimas. Y si no, tendríamos aquí el buscador, si quisiéramos buscar una en concreto. Y dentro de las aplicaciones tenemos tres tipos de aplicaciones. ¿Cuáles? Las que serían tipo Docker, por ejemplo, estaría aquí las podemos ver, que sale como una ballenita, que es el símbolo de Docker, por lo cual todas estas aplicaciones son Docker, son aplicaciones, básicamente. Después tendríamos los plugins. Si yo me vengo a todas las aplicaciones, a ver si desde aquí veo alguna. Aquí. Es este simbolito, aquí está, aquí lo podemos ver, sería como una piecita de puzzle. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que básicamente los plugins lo que hacen es añaden nuevas funciones al sistema operativo y se integran con el sistema. Sin embargo, una aplicación de Docker como tal, pues es eso, una aplicación. Y luego finalmente estarían los drivers. Voy a buscar uno, por ejemplo, NVIDIA, y sería este simbolito de aquí. Vemos que tiene el simbolito de un chip. ¿Por qué? Porque es un driver. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos esto que es un driver, esto que es un plugin y esto que es un Docker, que es una aplicación. Vamos a instalar alguno para que veáis cómo se instala y para que veáis que es muy sencillo. Ahora lo que nos queda es crear aplicaciones o instalar aplicaciones y servicios, para lo cual nos venimos a aplicaciones y nos dice que tenemos que instalar la aplicación de la comunidad. Vale, pues le damos a instalar. Ya está hecho. Nos dice que estas aplicaciones están hechas por terceros, que no están hechas por Unraid y que evidentemente que nosotros corremos con la responsabilidad de poder instalar estas aplicaciones. Le decimos que sí. Y aquí está, aquí tengo todas las aplicaciones, vemos que tenemos muchísimas aplicaciones, aquí están por secciones, inteligencia artificial, backup, la nube, downloaders, drivers para juegos, plugins, productividad, seguridad. Bueno, vemos que tenemos muchísimas. Si yo le diera, por ejemplo, a backup, aquí tendría todas las aplicaciones de backup. Vemos que van de la 1 a la 24, de 94 páginas. Aquí vemos que tengo muchísimas. Y si no, tendríamos aquí el buscador, si quisiéramos buscar una en concreto. Por ejemplo, vamos a buscar Pi-hole. Aquí está Pi-hole. Ya sabéis que es un bloqueador de DNS, es un bloqueador de publicidad. Aquí está el oficial, aquí tenemos otros Pi-hole. Si quisiéramos saber cuál es cada cual, es muy sencillo, yo lo marco y aquí me da una estadística y me da unos datos de esta aplicación. Si yo me vengo a esta otra, exactamente lo mismo. Nos daría datos como cuántas veces he instalado, en qué fechas he incluido, número de instalaciones, aquí me daría todos los datos. Me vengo al oficial y le digo instalar. Aquí tendría todos los campos que tendría que rellenar. Como vemos, ya nos mete la aplicación aquí en appdata, aquí lo podemos ver, como hemos dicho antes, en appdata donde van las aplicaciones, aquí está appdata. Ya por defecto me pone estos DNS, si yo quisiera los cambiaría. La zona horaria me la pone ya también. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues darle a instalar, a aplicar. Lo estoy instalando. Y ya está, terminado. Hecho. ¿Y dónde está la aplicación ahora? Aquí, en Docker. Aquí la tengo. Como vemos, aquí está. ¿Y cómo accedo a ella? Pues muy sencillo. La marco, hago aquí web IU y ya está. Y aquí me la abre ya. Aquí está. Evidentemente no ha bloqueado nada porque está sin configurar, pero ahora sería cuestión de configurarlo. Y me aparece en Docker porque es una aplicación tipo contenedor. Vamos a instalar otra aplicación, por ejemplo, vamos a instalar un gestor multimedia. Por no instalar siempre Plex o Envy, vamos a instalar Jellyfin. Al igual que antes, tenemos el oficial, tenemos muchos otros. Le doy a instalar. Aquí me aparece todos los datos. Y si aquí yo quisiera, por ejemplo, darle la ruta aquí, a estos datos de aquí, ¿qué es lo que haría? Lo marco. Y en mi caso, por ejemplo, aquí lo marcaría como multimedia. Y películas exactamente igual. Multimedia. Le daríamos la ruta y le daríamos a aplicar. Ya lo está descargando, lo está instalando y ya está, ya ha terminado.
hecho. Y al igual que antes me vengo a Docker, aquí está Jellyfin. Así. Y ahora ya accedería a Jellyfin y lo configuraría. Si hubiera algún parámetro que quisiera cambiar, sería tan sencillo como marcarlo aquí y aquí podría modificar los parámetros que yo quisiera. Y si quisiera pararlo, pues bueno, desde aquí lo pararía o lo pausaría o le daría a reiniciar. Si yo lo quisiera parar, parar. Y algo que también es importante, el auto-start, es decir, en el momento que nosotros arranquemos el servidor, si queremos que arranquen ya estos servicios. Y ahora vamos a ver los plugins, vamos a ver solo un par de plugins, básicamente me interesa que veáis que sí que están relacionados con el sistema y por ejemplo vamos a instalar un gestor de archivos porque no tiene un gestor de archivos como tal y es muy cómodo para navegar entre todas las carpetas. Como os he mencionado antes, los plugins los podemos diferenciar porque tienen el simbolito de un puzzle y bueno, vamos a verlo. Yo hasta ahora, ¿qué es lo que tenía? Si yo me venía a Shares, yo, si quería ver el contenido de alguna de estas carpetas compartidas, o realmente se llaman shares, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que venir aquí, lo marcaba, he metido 2 archivos de contenido para que lo pudiéramos ver, pero evidentemente tener que navegar de esta manera es muy engorroso, aquí exactamente lo mismo, podría acceder a multimedia. ¿Y qué es lo que ha ocurrido ahora? Que nos ha aparecido este simbolito de aquí, tenemos ahora este nuevo icono, aquí lo podemos ver, File Manager, lo marco, y ahora sí, aquí ahora me aparecen los discos y ahora ya podría navegar a través de los discos. Yo podría venirme, por ejemplo, aquí al usuario y dentro del usuario tengo ya la carpeta documentos, multimedia e ISOs. Y si ahora yo vengo a documentos, aquí los tendría. Como podemos ver, es una manera más natural, más intuitiva, más parecido a un sistema operativo donde tenemos un gestor de archivos. Ahora vamos a ver otro, que sería App Data Backup. Le damos a instalar como siempre y ¿para qué vale? Como su nombre indica, para hacer un backup del Share App Data porque allí están todos los contenedores. Ya está, ya ha terminado. Nos venimos a plugin. Aquí está App Data Backup. Este es el que hemos instalado antes. Y si lo marcamos, aquí tenemos las opciones de configuración. Nos dice cuál es el origen, que sería User App Data. Es lógico, es donde está. Y ahora le tenemos que dar un destino. ¿Qué destino le damos? Vamos a crear un Share nuevo. Nos venimos a Shares, añadir Share, nombre del Share, Backups, ¿dónde lo guardamos? En este caso en el array, donde yo lo voy a guardar dentro del disco 3, que es el disco mecánico, que es el que más espacio tiene, aquí está, y le daría a aplicar. Vale, ya lo tengo, me vuelvo otra vez a plugin, nos venimos a los plugins, nos venimos a App Data, y ahora aquí ya le damos la ruta. Aquí está, Backups. Vale, ya lo tenemos, y ahora como de costumbre le decimos con qué frecuencia. Por ejemplo, semanal, y que se haga los lunes, vale. Y le decimos guardar. Y si quisiéramos, le diríamos que nos hiciera un backup ahora. Vale. Y ahora ya está haciendo un backup. Vamos a verlo. Backups. Aquí está. Aquí está haciendo ya el backup. Bueno, me vuelvo al dashboard. Y bueno, creo que con estos 2 vídeos ya cualquiera de vosotros con cualquier hardware puede hacer la prueba, instalarlo y probarlo. Y bueno, ya me diréis en los comentarios qué os ha parecido. Así que bueno, yo lo dejo aquí. Como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartidlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.